Es Clarelena Gutiérrez Miramontes. Ingresé el 59 a Flores Magón y terminé el 65 en Saucillo. Es decir, la carrera era de 6 años, incluyendo la secundaria. La secundaria la hago en Flores Magón y profesional lo realizo en Saucillo, en donde tuve la fortuna, para mí es una fortuna, haber tenido la oportunidad circunstancial de poder participar en una lucha muy importante dentro del estado de Chihuahua. ¿Por qué se hacen la pregunta, por qué Saucillo participa en esta lucha tan abiertamente? Bueno, empezamos a participar desde el punto de vista estudiantil, porque se habían dado los primeros intentos de formar una federación de estudiantes chihuahuenses, aún en el 62 en la escuela de Flores Magón, con todas las secundarias incluidas. Ahí participaba fuertemente la Normal del Estado, el internado para señoritas de la Normal del Estado, la industrial para señoritas, la escuela de artes y oficios, el internado de artes y oficios y secundarias que aparentemente podrían haber sido muchas, pero eran pocas las que había en ese entonces en Chihuahua. Secundarias también participaban. Se estuvieron haciendo durante años intentos, hasta que al fin logramos integrar a la Federación de Estudiantes Chihuahuenses. Esto a nosotras nos permite en su momento irnos integrando a la lucha política estudiantil. Dentro de esta lucha estudiantil había unas circunstancias sociales muy difíciles en el Estado. Existían, yo creo que no recuerdo exactamente el número, por ahí lo tengo escrito, pero eran muchísimos nuevos centros de población que se querían formar dentro de los latifundios que existían todavía en Chihuahua. Aparte, rescatar muchas tierras que se habían quitado a grupos originales. Se cometía el error tan grave de que adueñarse, sobre todo en la parte de la Sierra de Madera, con bosques de Chihuahua, que era lo que surtía todo lo que iba a consumir celulosa recién creada por Ballina en Anáhuac. Empieza el problema gravísimo. Se le solicita montones de veces a López Mateos, que era el presidente de la República, que se den esos títulos de propiedad que no se habían dado, que se les retribuyan los títulos que les habían robado ya los latifundistas. Llegaban hasta quemarles las casas para hacerlos que huyeran de las poblaciones. Este problema era muy serio. Interviene, había mucha fuerza de la UBOSEM, perteneciente al Partido Popular Socialista, en el estado de Sonora. Se viene de Sonora Álvaro Ríos. Álvaro Ríos empieza a organizar en compañía de los hermanos Gómez, de los tres, de Raúl, de Paulo, y se me va el nombre del otro hermano. Empiezan a entrar en la lucha agraria de la tierra. Yo creo que cabe mencionar aquí, porque en estas historias creo que se omite mucho de la figura de Álvaro Ríos. Él, yo creo, a mí me tocó visitarlo por lo menos en 5 cárceles en mi vida de esa época. Él empieza la lucha, se integra a la lucha los hermanos Ford, los hermanos Rodríguez Ford, Guillermo Rodríguez Ford y Eduardo Rodríguez Ford. Se integra también a esta lucha Saúl Chacón, se integra, por supuesto, Arturo Gámez, Emilio Gámez un poco, y algunos compañeros de la Normal del Estado.
se realiza por primera vez un encuentro tratando de reunir fuerzas del magisterio, el estudiantado y el campesino. Se realiza el primer encuentro en la sierra en octubre del 63 en Cebadilla de Dolores. Duramos de Madera, en Madera, antes de irnos a Cebadillas, se realiza un meeting en el cual nos toca participar, me toca en lo personal participar, participa también Arturo Gamis y participa también Jacobo Holguín, secretario general de Saleses. Nos vamos a Cebadilla de Dolores, donde era el eje, era el centro del problema, era donde los Ibarra, una familia, era la que estaba posesionada de todo. Al grado de que a algunos de los Gaitán les habían robado hasta la presidencia seccional. Era el problema muy fuerte ahí en Cebadilla de Dolores, por eso nos reunimos ahí, tomamos acuerdos, se hace un manifiesto. Antes de regresarnos, se toma el acuerdo de cortar un cerco de alambre, así nomás, simbólicamente, para dejar marcada nuestra presencia ahí. Un corte así a un alambre. Y nos venimos a pie, llegamos a Madera en la madrugada empapados, porque nos llueve durante toda la caminata. Cuando llegamos a Madera ya está el ejército esperándonos. Llega a apresar a algunos compañeros de Salaices y Arturo Gámez. Después de este encuentro, la lucha sigue. Se hacen mítines en Delicias, me toca participar en Delicias en un mítin. Recuerdo por única vez en mis participaciones me atreví a hablar de socialismo. En aquel entonces recuerdo que eran como, no recuerdo si 3,000 o 5,000 campesinos. Para la época en que estoy hablando, reunir en un lugar esa cantidad de campesinos era una hazaña. Se reúnen, hablamos, me acuerdo que por Salaices habla René Gómez, sí, Gómez Vaca. René Gómez Vaca. De ahí se siguen las manifestaciones, viene el 64, empieza el 64, muy duro, muchas manifestaciones de campesinos por todo el estado, de norte a sur, absolutamente por todo el estado. Nosotros realizamos una caravana de Saucillo a Chihuahua, caminando. Nos toca participar en esa caravana, se programan las invasiones de tierras. Nos llega una invitación por parte de los dirigentes de la UOSAN en Chihuahua para que si queríamos participar en las invasiones de tierras. Esta invitación se discute en Junta de Sociedad de Alumnas, se decide en la Sociedad de Alumnas participar. Participamos 22 compañeras a diferentes predios que se va a invadir. A las primeras que detienen, porque ellas van y invaden muy cerquitas, es a Gliselva Morales y a Carmen Arellano. Por ahí aparece en el periódico una foto de ellas, pero con otros nombres. Ellas no dieron sus nombres, pero eran ellas. Eran Carmen Arellano y Gliselva Morales. Eso fue como el 21 de febrero. ¿De qué año? Del 64. Es el 21 de febrero del 64. A mí me mandan, por la experiencia que había participado ya en muchos mítines y todo eso, me mandan al municipio de Madera, pero no a Cebadilla. Me mandan a lo que es Chivichupa, la Norteña, al predio que le llamaban El Potrero. Ahí nombran que me acompañe una compañera
de la laguna de Lucero Durango, Heréndira Robles. Vamos las dos, nos vamos de ahí a Casas Grandes por tren, nos vamos hasta ahí, hasta Casas Grandes. En Casas Grandes cogemos el tren para llegar a Largo, en Largo nos esperan y nos vamos a la Norteña y a otro día se empieza la invasión del predio. Llegamos hasta el día 20, estamos ahí hasta el día 27 de febrero. En esto llega el ejército, llega directamente buscando a los Portillo Murrieta, que lo sepan, Portillo, 2 hermanos, eran los organizadores. Los aprenden a ellos. Ya se van a retirar cuando una persona del ejército saca una lista y empieza a ver. Pues se encuentra en esa lista fichada mi nombre. Entonces se regresa y nos detienen a nosotras 2 también. Nos llevan a Madera. En Madera nos unimos con otros compañeros campesinos y con Arturo Gamis, que también había sido detenido. De ahí nos trasladan a los cuarteles de Chihuahua. En los cuarteles de Chihuahua pasamos la noche. Nosotros en la mañana se llevan a los campesinos y a Arturo Gamis a la penitenciaría, encarcelados. A nosotros nos dejan en los cuarteles hasta otro día, todo ese día y otra noche. Yo no recuerdo, una anécdota que yo recuerdo mucho, que yo estaba ahí sentada, en un rincón ahí sentadas, y nos llevaron una de las veces de las comidas y me dice, le digo a Heréndira, no comes, tú no puedes comer la comida de quien te está dando, no comas, es que tengo mucha hambre, me dice Heréndira. Bueno, pues tú sabes, yo no voy a comer. Al siguiente día nos llevan a la Procuraduría y el día 27 llegan el día 1 de marzo, llegan ahí con nosotros, nos llaman, nos sacan de la Procuraduría. Vale mencionar que el procurador de Chihuahua era nada más y nada menos que Hipólito Villa. El gobernador era Ginel Durán, pero el procurador de justicia era Hipólito Villa, hijo de Pancho Villa. Entonces llego y ya tienen en una sala al director de la escuela, a mi papá y al subdirector de educación normal a nivel nacional, Aguilera Dorantes. Los tienen ahí. El director llega y nos ve. También iba ahí la secretaria general de la sociedad de alumnos, que era Nereida Barca. Nos ve y el profesor Misael, que era el director de la escuela, va y nos abraza. Mis niñas, ¿cómo las han tratado? ¿Cómo les ha ido? Y nosotros lo abrazamos muy contentas. Él llevaba la orden estricta de desconocernos, de decir que seguramente éramos alumnas de la Normal del Estado. Mi papá había sido aconsejado de que dijera que yo era su hija, pero que yo estudiaba en la Normal del Estado, no en Saucillo. Pero el director llega y lo primero que hace es saludarnos y preguntarnos. En ese momento, Aguilera Dorantes se da la vuelta y se sale. Empiezan a levantar el acta. Empieza Hipólito Villa con su secretario a levantar la lista. Quieren responsabilizar de la actuación de nosotras a la dirección de la escuela y a los maestros, a lo cual me opongo rotundamente porque no era la realidad. La decisión había sido de una sociedad de alumnas y había sido una decisión personal de cada una de nosotros. Nadie nos dijo, nadie nos obligó, nosotros lo hicimos. Si nosotros éramos hijos de campesinos, considerábamos que era nuestra obligación moral apoyar a nuestros padres en alguna forma. No era directamente a su persona,
sino lo que ellos representaban. Nuestros padres eran campesinos y eso era lo que nosotros veíamos, nuestra razón principal de participar en esa lucha. De ahí tengo que levantarme como 3 veces a protestar, diciéndole a mi padre que no firme porque están contando mentiras. Hasta que al fin se decide y da la orden Hipólito Villa y redactan bien y ya lo leen. Ahora sí le digo a mi papá, fírmela y que pase lo que tenga que pasar. El maestro Misael nos dice, nos vamos a la escuela, vámonos a la escuela, y nos llevan a la escuela. El profe Misael pues la pagó, ahí lo cambiaron de escuela. ¿A qué escuela lo mandaron? No recuerdo a qué escuela, creo que nunca supimos. Ahí mandan a un director muy joven a la escuela, que es el profesor Dagoberto Mares Esparza. Muy joven estaba, a él lo mandan de... Con Michelle, Isidro Michelle. Sí, a él y al maestro de técnica, al maestro Michelle, a ellos dos los mandan y a apaciguar la situación. Las compañeras, en ese momento que nosotros estamos detenidas, se realiza un mitin en la ciudad de Saucillo, en el cual fueron fuertemente agredidas por la comunidad de Saucillo. Les aventaron tomates, les aventaron víboras a la multitud ahí. El movimiento siguió cuando nosotros estamos detenidas y están detenidos muchos campesinos encarcelados y está Arturo Gámez encarcelado. La Normal del Estado se levanta, toman el palacio y toman las oficinas del DAC agresivamente participan, detienen a muchos estudiantes de la Normal del Estado y la lucha sigue, ese año sigue. Cuando en marzo que liberan a Arturo Gámez, pagan fianza. Ya también tenían encarcelado a Guillermo Rodríguez Ford y a otros 2 maestros. Los tenían, ya Guillermo Rodríguez Ford no era estudiante, era maestro. La 42 paga su fianza y de los otros no supe quién pagó la fianza de Arturo, la pagaron y es cuando él decide irse a la guerrilla. No sé qué otra cosa, pero ahí. El mismo año del 64, se me va exactamente la fecha, nosotros decidimos, Lupe Yacot, Luisina Alvarado y yo. Luisina Alvarado se va a graduar en esa generación, en el 64. Yo me gradúo en el 65 y Lupe Yacot es del 66. Decidimos irnos a la guerrilla. Nosotros seguimos teniendo contacto Arturo sigue teniendo contacto con nosotras. Por ahí guardo entre mis archivos una carta original, que es lo que me quedó, una carta original donde él me manda y me pide que hagamos. Vamos nosotros y nos vamos a Delicias, teníamos un dinerito ahorrado entre las 3 y compramos ropa más o menos que se apropiara a la sierra, porque íbamos a la sierra, llegamos, tenían oficinas enfrente de la sección octava, ahí en la Camargo, tenían un cuartito rentado de la UOCM, tenían ahí oficinas de la UOCM, ahí estaban a cargo de ella Lalo Rodríguez Ford y Saúl Chacón. Llegamos, ahí pasamos nosotros, ellos se van a sus casas, nosotros nos quedamos en la noche ahí y nos vamos en la mañana a tomar el tren. Estamos arriba del tren, en eso vemos a un compañero salaicino, ya maestro, que iba a la sierra,
muy conocido de Lupe, y tratamos de huir por los carros, y andamos por los carros, y en eso nos topamos a los maestros de la escuela, que en un tiempo récord de 40 minutos habían llegado de Saucillo al tren, cuando se dieron cuenta a las 6 de la mañana que faltábamos en los grupos esas 3 compañeras. Y van y nos rescata, iba el maestro Pablo Gómez, iba el maestro Guillermo Muñoz y el maestro Marco Vinicio Aguilera. Iban en el carro de Chava Talamantes. Chava Talamantes era el encargado del taller De carpintería. Mecánico. Y nos hacen comprender que no es el momento, que no vamos a ayudar a la guerrilla, que en cierta forma podríamos perjudicar a la guerrilla. Mi caso personal era muy especial en el sentido de que en Cuauhtémoc era presidente municipal Reyes Estrada, mi cuñado, íntimo amigo de Giner Durán. Si yo me iba, la escuela tendría que notificar a mi padre inmediatamente que yo había abandonado la escuela. Al notificar, inmediatamente mi padre iba a pedirle a mi cuñado pues que utilizara todo para localizarme. Entonces, pues se iban a ir contra la guerrilla. En ese entonces no estaba todavía reconocida, como que no estaban como que muy enterados de que ya había una guerrilla. Había cosas que se habían realizado, para esas alturas ya habían tirado un puente, los Gaitán y las gentes de la sierra, ya había empezado. Pero todavía oficialmente como que el gobierno no tenía ubicada que ya en la sierra estaba una guerrilla. Entonces todo eso me lo dijeron con mil formas de palabras. Me los dijeron mis maestros, pues me hice a la idea. Luisina sale de la escuela, llegamos al 65, la inquietud de Lupe no se acaba y ella se retira. Ella se retira, abandona me dice, y le dije, no puedo. Creo firmemente en lo que me están diciendo los maestros. Y ella se retira y se va a la guerrilla. No va directamente a la guerrilla. Sirve de contacto entre los movimientos de la ciudad y el movimiento de la guerrilla.